Bueno, vamos a resolver el siguiente ejemplo de un proceso reversible en una máquina térmica en la que consideremos que hay un gas confinado en un recipiente en donde hay 3 moles de un gas, considerémoslo monoatómico. Esas son las características de ese gas monoatómico, y que hay 3 moles de esa sustancia, y que además es un proceso reversible. Eso significa que si sigue, como se señala en la figura, el proceso AB, lo vamos a indicar aquí, es un proceso adiabático. Eso es dato del problema. El proceso BC es un proceso isobárico de presión constante. El proceso CD es un proceso, vamos a considerarlo, isotérmico, y el proceso DA para retornar al punto de partida A es un proceso isocórico. Ahí están las condiciones de esos procesos. Entonces aquí esto es lo que se llama un ciclo. Ojo con esto que lo voy a decir y lo anotarán. Cuando en un sistema de B que tienen el sistema siguiendo esto, se da el proceso cíclico en el sentido manecillas del reloj, que así se mueve, ¿no? El trabajo neto tiene un signo positivo. Y cuando tienen en el proceso cíclico un movimiento en el sentido contrario a las manecillas del reloj, esto sería contrario a las manecillas del reloj, el trabajo es negativo. ¿Okay? Recordar. Entonces, esto ya ustedes a priori saben que si este es el proceso cíclico, ¿qué signo va a tener el trabajo neto? Positivo. ¿Y cuánto es el trabajo neto? El área de esto que está aquí encerrado. Este es el trabajo neto. Esto es. A ver, los rayos. Ese es el trabajo neto. ¿Qué es lo que queremos calcular? Entre otras cosas, ese trabajo neto. Pero vamos a calcular primero muchas cosas que no conocemos. Como por ejemplo, alguna de las presiones, como D, no conozco la presión en D. ¿Sí? Los volúmenes no conozco. Ni B, ni C, ni A, ni D. Lo único que sé es que el volumen de A es el volumen de D y que el volumen de C es el doble del volumen de B. Bueno, siendo estas las condiciones del problema, las que acabo de escribir aquí, lo primero que vamos a hacer es calcular. Vamos a calcular todas las variables de estado. Porque esto pasa por una cantidad infinita de estados. Pero vamos a limitar a 4 estados. El A, el B, el C y el D. Cuando pasen por esos puntos, el gas, vamos a determinar cuánto es la presión, el volumen y la temperatura. Empezamos. Bien. Voy a analizar el estado A. Y en el estado A voy a usar la ecuación de estado del gas ideal. Me voy a escribir por acá. Aquí. Y diré, la presión en A por el volumen de A es igual a nRTA. Me está haciendo falta el dato de la temperatura en A. Yo la conozco. Y me indican que la temperatura en A, en este punto, vale 20 grados Celsius. Ese dato. Por lo tanto, si yo conozco la temperatura, fíjense que yo puedo calcular el volumen. ¿Ya? Y puedo empezar por calcular el volumen. Diciendo P sobre P. Sobre P. 3 moles. Me dicen que hay 3 moles. R le voy a poner en atmósfera litro. Entonces voy a poner 0.082 R. Y la temperatura tengo que ponerla Kelvin. Como me dicen que es 20 Celsius, tengo que poner 293
Kelvin, porque tengo que sumarle 273. No se olvide que esa temperatura tiene que estar en Kelvin. Esto dividido por la presión, el gráfico dice que en A la presión vale 1.5, pero atmósfera. Entonces, ¿ese volumen en qué estará? En litros. De acuerdo a esas unidades estará en litros. ¿Ya está? ¿Cuánto les dio? 48.05, vamos a dejarlo 48.1. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Litros. Ahí está. Entonces voy a poner esto en un cuadro. En un cuadro. Entonces voy a poner aquí el estado y voy a hacer una malla aquí y voy a poner los 4. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí voy a poner A, B, C y D. Entonces acabo de encontrar el volumen y le voy a poner aquí esto en litros y voy a poner acá la presión, atmósfera, y voy a poner aquí la temperatura Kelvin. Eso, esa matriz de 3 por 3. Entonces luego digo, lo que acabo de encontrar es el volumen. ¿Okay? Además tengo las presiones en A, que es 1.5, y la temperatura, que es 293. Además tengo la presión de B y de C, que son 30 atmósferas, porque eso me da el dato del problema, ¿no? La presión de B y de C son 30 atmósferas. Y nada más. Todo está por llenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Bueno, ahora continúo con este proceso. ¿De qué tipo? AB. Adiabático. Adiabático. Entonces, si es un proceso adiabático, voy a encontrar o utilizar la relación, esa que vimos, que relaciona dos estados en un proceso adiabático, en donde yo relaciono la variable, por ejemplo, presión-volumen, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo decir, a ver, para un proceso adiabático, en la que se relacionen presión y volumen, tengo en el estado inicial, ese es A, su presión por el volumen es igual al estado final B, su presión por su volumen. Y decir de aquí, ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo despejar? El volumen de B. Entonces, si ustedes pueden despejar el volumen de B, les queda entonces el volumen de A por la presión de A sobre la presión de B. ¿Les parece? Y entonces cuando voy a calcular el volumen de B, digo, este es el volumen de A por esta relación de presiones. ¿Si se dan cuenta? Solo que esto tiene que estar elevado a la 1 sobre gamma. Ah, no conozco gamma. Pero gamma, que es la constante adiabática, era Cp sobre Cv. Y como esto es un gas monoatómico, yo ya dije que eso vale 5 tercios. Muy bien, 5 tercios. Entonces ahora yo puedo reemplazar aquí, ¿no? Y decir, el volumen en el estado B es igual a ¿qué? Al que tiene en el estado A, y eso era 48.1 litros por esta relación de presión. Y nos fijamos que la presión de A es 1.5 y la presión de B es 30. Entonces pongo presión de A 1.5 y presión de B 30. Y esto elevado a la 3/5, que es el inverso del gamma. Bueno, si ustedes hacen ese cálculo, 8 litros. Entonces, si eso da 8 litros, yo ya tengo mi volumen de B. Pero no se olviden de esa condición. Yo ya sé, el volumen de B es 8 litros. 8 litros. Aquí, este volumen vale 8. Pero como el volumen que ocupa el gas en el estado C es el doble, entonces será que esto vale 16. Bueno, ya tengo reducida mis incógnitas a 5.
el volumen de A es igual al volumen de B. Claro, eso ya puedo responder. Yo dije que el volumen de A era 48,1. El volumen de D puedo decir que también es 48,1, sí. Eso lo teníamos presente, ¿no? Porque este es un proceso efectivamente isocórico. Y eso ya podíamos haber respondido también. Lo demás sí no conocemos todavía. Bueno, estoy pendiente ahora en este mismo proceso de tipo adiabático, ¿no? Que ahora si relaciono la temperatura y el volumen, ¿se acuerdan ustedes que en un proceso adiabático también puedo relacionar? Fíjense, para el estado A y B, digo, la temperatura de A por el volumen de A, ¿a la cuánto? ¿Se acuerdan cuánto era? Ustedes lo tienen anotado. Es equivalente, es constante a la temperatura del estado final, que es de B, ¿por cuánto? Por el volumen de B elevado a la cuánto. ¿Recuerdan eso? Que demostramos. La temperatura por el volumen a la gamma menos 1 es una constante en un proceso adiabático. ¿Qué puedo despejar de aquí? La temperatura final de B. Entonces yo digo, la temperatura final de B, ¿a qué es igual? A la temperatura de A por esta relación de volumen. Gamma menos 1. Reemplacen los datos y dicen, ¿cuánto es la temperatura de A? 293. ¿Cuánto es el volumen de A? 48,1. ¿Cuánto es el volumen de B? 8. ¿Y cuánto es el exponente? Gamma menos 1. Como gamma era 5 tercios menos 3 tercios, eso da 2 tercios, ¿le parece? Eso es gamma menos 1, ¿verdad? Si ustedes hacen el cálculo de la temperatura B, es 8.8 Kelvin. Ya puedo registrar este dato, temperatura de B. Bueno, ahora me falta calcular la temperatura de C. La temperatura de B es esta, la que he calculado. Ahora digo, hay que calcular la temperatura de C. Entonces, para calcular la temperatura de C, que debe ser mayor, puedo hacer uso de la ecuación de estado ideal en este punto en C. Entonces, aplicando la ecuación, vámonos por acá. Vámonos por acá. Aplicando la ecuación de estado del gas ideal para el estado C, digo, presión de C, volumen de C es igual a nRT sub C. Entonces, para encontrar la temperatura de C, divido a nR. Y reemplacé los datos. La presión de C, lo tengo anotado por allí, es 30 atmósferas. La presión de C. El volumen de C, dije que era 16 litros. Entonces esto está dando atmósferas. El número de moles que tenemos es 3 y por lo tanto R tiene que estar en atmósfera litro. Y eso es 0.082 atmósfera litro por ciento. De tal forma que esto da, ahora sí, 1951 Kelvin es la temperatura en el estado C. Como esto es un proceso isotérmico, es igual la temperatura de C que la temperatura de D. 1951. Y finalmente nos queda determinar la presión de el punto D. Y completamos todas nuestras variables. ¿Cómo calculamos la presión en D? Bueno, aplicamos la ecuación de estado del gas ideal en D. Vamos a hacerlo por acá. Para eso, yo digo, la presión en D, volumen en D es igual a nRTD. Y como quiero calcular la presión en D, divido nRT sobre el volumen. Estamos listos ahora. Reemplacemos 3 atmósferas, 0,082. ¿Y cuánto es la temperatura en D? 1951. ¿Y cuánto era el volumen en D? 48. Entonces, esta presión en el punto D es igual a atmósferas.
Pero digo, sí lo comprueba. Sale aproximadamente, ¿no? 9, algo así. Entonces ponemos aquí redondeando. 10 atmósferas. 10 atmósferas. Hemos completado la parte A. Parte B. ¿Cuánto es el trabajo para cada proceso? ¿Cuánto es el trabajo para cada proceso? Tenemos 4 procesos. Aquí están descritos. A, B, B, C, C, D, A. Calcular el trabajo. Bueno, vamos a partir de la definición. Definición de trabajo. Trabajo es igual a esto, ¿no? Sí, pero ya lo hemos dicho. Pero un proceso isocórico, que es de B hasta A, no hay trabajo. Es 0. Entonces yo voy a poner aquí, bien organizado, así como para dar ejemplo, a que ustedes también sean organizados. Ponemos procesos A, B, bueno, está bien, A, B, C, B, C, C, D y D, A. Ahí está. Entonces yo voy a calcular el trabajo. Me he ido por el último, ¿no? Esto es el más fácil de todo. Y de ahí el que sigue en grados de dificultad, bueno, en el menor grado de dificultad, isobárico es de B a C. La presión, ¿qué presión? La presión que hay en B, que es igual a la presión de C. Multiplicado por ¿qué cosa? Por la variación de volumen. Como este es un proceso expansivo, pongo el volumen final. ¿A qué volumen llega? C. Y parte del volumen B. Entonces tengo que multiplicar por esta variación de volumen. Entonces este trabajo aquí es igual a la presión de B, que da ¿cuánto? 30 por el volumen en C, que era 16, menos el volumen en B, que era 8. O sea que este delta B vale 8. Entonces esto sale, ojo con lo que voy a decir, 8 por 30. Bueno, no es común poner las unidades de energía en atmósfera litros, pero estos son 240 atmósferas litros. Entonces usted tiene que dejarlo en joules, porque tiene que multiplicar por el factor de conversión. Una atmósfera, bueno, esto lo voy a hacer una vez, equivale a ¿cuánto? A 1,013 por 10 a la 5 pascales. Y pascales son newtons sobre metro cuadrado. Un metro cúbico es 1000 litros. Entonces, si usted ve, se cancelan los litros, se cancela la atmósfera. ¿Y cuál es el factor de conversión? Que aquí quita 3 ceros, aquí le quedan 2 ceros. Entonces, el factor de conversión es que la coma corre a aquí. 101.3 es el factor de conversión. Entonces, si usted quiere llevar esto a joules, a 240 atmósferas litros, tiene que multiplicarle por 101.3. Joules, ¿no? Joules o 240 atmósferas litros. Bueno, hasta ahí estamos con este trabajo de B a C. Joules. Ahora vamos a los no tan fáciles, que es el proceso CD, isotérmico. En el proceso isotérmico es el proceso de C hasta B, un proceso a temperatura constante. Entonces recuerden que para el trabajo en proceso isotérmico es nRT logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Y entonces esto es 3 moles, 0,082, la temperatura en C, que era ¿cuánto? 1951, y el logaritmo natural del volumen final. Bueno, vámonos a la figura. Como este es un proceso isotérmico, de expansión isotérmica, este es el volumen final, porque así se mueve en esta dirección. Entonces, el volumen final, ¿cuánto va a ser?
el de A. O sea, 48 litros desde el volumen de C, que era 16. Entonces va de 16 hasta 48. Entonces vamos a dividir aquí 48 para 16. Y ese sería el trabajo. 528.3. Confirmen ustedes. Atmósfera líquida. Les dio 528. Si eso lo multiplica por el factor 101.3, ¿cuánto les da joules? En joules. 53.516.8 joules. Pero tomen en cuenta el signo. Es positivo. Claro, efectivamente, porque es una expansión isotérmica. Entonces nos está dando positivo 53.516.8. Ambos positivos. Pero nos queda un último trabajo. ¿Cuál? Justamente el proceso de compresión adiabática. No hay que ser adivino para darnos cuenta que este de aquí va a ser un trabajo negativo. ¿Okay? Bueno, veámoslo. Este proceso adiabático que va desde este punto A al punto B hasta D era el negativo de qué? Del número de moles, de la capacidad calorífica molar a qué. ¿Lo tienen o no en su nota? A volumen constante por el delta T, que sería la temperatura final. ¿Cuál es la temperatura final? D. Y la temperatura inicial, que es esto no es D, esto es B menos la temperatura de aire. ¿Estamos? Esa es una de las formas para poder calcular el trabajo en este proceso de debate. Y entonces esto nos da menos 3 moles. ¿Y cuánto era CB? 3,5, porque es un gas monoatómico. ¿De qué? De la constante R en atmósfera de litros por... ¿Cuánto es la temperatura de B? Lo tenemos aquí. 968. ¿Y cuánto es la temperatura de A? 293. Evidente, porque esto va a ser negativo. ¿Ya lo tienen calculado? 249.4 atmósferas litros. Pero si ustedes multiplican por el factor de conversión, que es 101.3, multiplíquenle, a ver. Pero ahí le puede multiplicar por el 8.31 para que dé... ¿Cuál 31? El R0. Ah, sí. Yo aquí puedo haber puesto el 831 en vez de este, sí. Así. Joules. Pero si ustedes tienen aquí menos 25.000, ¿cómo van a hacer para calcular el área bajo la curva encerrada? Este es el trabajo neto. Entonces, cuando les pregunten a ustedes el trabajo en cada proceso, esta es la respuesta. AB, BC, CD, BA. Y si les preguntan el trabajo neto en el ciclo, es la suma de esto. Entonces, ese trabajo neto es igual a sumar esto más esto más esto, y eso da ¿cuánto? 52.565. 52.565 joules. ¿Okay? Ese es el trabajo neto.